Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hayan las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de Utzig Ajao. Nos encontramos de nuevo con ustedes en este día miércoles, o su repetición el jueves por la mañana, tratando este tema del matrimonio y de la familia. La oración que acabamos de rezar, es la oración que propone el Papa Francisco para el próximo sínodo sobre la familia. Entonces vamos a tomar muchos aspectos de lo que se llama instrumentum laboris, es decir, instrumento de trabajo que ha sido realizado desde las preguntas y comentarios que se han hecho de todo el mundo, de las distintas conferencias episcopales, respecto a tratar de este tema tan importante y fundamental como es el matrimonio y la familia. En el anterior tema, que hacíamos la estructura que vamos a llevar a cabo para hablar al respecto, veíamos el índice o la estructura, ¿bien? Entonces, el matrimonio y la familia como realidad de orden natural, y el matrimonio y la familia como realidad sacramental. Dos puntos fundamentales. Ahora, basados en este instrumento de trabajo, pues vamos a tratar respecto a esta realidad del matrimonio y de la familia en su orden natural, es decir, desde las ciencias humanas. Hoy nos vamos a detener un poquito más en la racionalidad del matrimonio, en su aspecto racional. Próximo día hablaremos sobre algunos rasgos antropológicos y culturales. Vamos a ver entonces cómo empieza esta preocupación de la Iglesia, manifestada por los obispos y las distintas conferencias episcopales, respecto al matrimonio y a la familia. Se nos empieza hablando respecto a la ley natural. ¿Pero qué es eso de la ley natural? Es la preocupación que tienen los obispos. No vamos a tratar de defender un concepto filosófico abstracto, como la ley natural, sino, sobre todo, la relación necesaria de lo verdaderamente humano, lo que por naturaleza y lo naturalmente humano hay en el hombre, pues la relación necesaria con el Evangelio. Por eso, más que ley natural, se nos propone hablar de orden de lo creado. Es decir, partir desde el dato bíblico. ¿Bien? Pero esto es muy interesante e importante. Todos vemos de una forma natural, es decir, que como vamos a ir viendo, como algo racional,
podríamos hablar, pues, la diferenciación de sexos entre varón y mujer, pero hoy en día se pone mucho esto en cuestión por la ideología de género, que también vamos a hablar. Y entonces, mejor habría que hablar desde el orden de lo creado. Es decir, hay un proyecto de Dios en la creación. Entonces hemos de ir a este primer proyecto para comprender mejor qué es el orden o la ley natural. Bien. En lo humano hay declinaciones históricas y culturales que van cambiando pues las cosas y los conceptos según las circunstancias. Pero hemos de encontrar a partir de eso que es propiamente humano, lo que se puede relacionar con el Evangelio. La ley natural no es una ley, diríamos, como inventada para fundamentar cualquier cosa, sino que responde a la exigencia de fundar sobre la razón los derechos del hombre. Unos derechos que sean universales para todos, ¿verdad? Que no, pues, se funden las leyes en la nada, sino tiene que haber algo. Y entonces la ley natural responde a esto, una exigencia de fundar sobre la razón los derechos del hombre, para poder abrir un diálogo intercultural e interreligioso. El problema en cuestión, ¿cuál es? ¿Hay una ley universal que vale para todos y para todos los tiempos que es dada? ¿O sencillamente es una realidad vivida por la mayoría, generalmente? A nivel popular, ¿cómo se comprende la ley natural? Algunos piensan que al hablar de natural se está hablando de qué es lo espontáneo, es decir, lo que surge como sentimiento o emotividad. Bien, hoy se acentúa una autonomía de la libertad humana, sin vínculo con ningún tipo de orden objetivo natural. Es decir, el hombre puede hacer lo que mejor vea, y puede autodeterminarse a sí mismo, puede ponerse sus propias normas y reglas, bien, y no tiene por qué apoyarse en ningún orden objetivo, bien. Es decir, haz lo que quieras y ponte como normas y leyes tú mismo y autónomamente, desde la autorreferencialidad, vive, ¿verdad? Igualmente, hay una aspiración a la felicidad. Todo hombre aspira a ser feliz, pero reduce su felicidad a la realización de deseos individuales. Es decir, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero individualmente? Quiero esto y esto y esto y esto y esto, y entonces así voy a ser feliz si satisfago lo que yo quiero, ¿verdad? Haz lo que quieras, ¿verdad? Y realízate, y entonces serás feliz. Entonces, ¿tiene sentido todavía hablar de una ley natural que debo de obedecer porque es natural? ¿Qué significa natural? ¿Qué significa la naturaleza? ¿Los derechos humanos son universales? ¿Y se puede decir que se anclan en una ley natural? ¿O los derechos humanos es lo que cada uno toma para sí mismo como derecho y convierte los deseos individuales en derechos? ¿Es una autodeterminación? Hoy en día se habla mucho de la ideología del género, que se basa sobre todo en este argumento. El hombre es fruto de condicionamientos y necesidades sociales, pero el hombre en sí mismo no es nada. El hombre es lo que se hace y lo que quiere
hacerse, ¿verdad? No hay nada inscrito en su corazón. Bien. Hoy en día también sigue diciendo este instrumento de trabajo, porque son todo cuestionamientos. En algunos lugares se habla como hechos naturales la poligamia. Es decir, que un varón tenga varias mujeres o una mujer tenga varios esposos. O también se habla de ley natural, de algo natural, el repudio, ¿verdad? O también se habla de natural, es natural que un varón se enamore de otro varón y formen un matrimonio, entre comillas, o mujer con mujer. Es natural que dos varones unidos pues puedan adoptar un hijo. Es natural pues la fecundación in vitro. Es natural hasta los anticonceptivos. Bien, es natural que una mamá pueda decidir sobre la vida de un niño antes de nacer. Y hablan de lo natural. Desde este aspecto que acabamos de decir. Bien, claro, ¿lo natural qué es? Que el hombre no es nada, entonces se hace a sí mismo y puede crearse a sí mismo como quiera y de la forma que quiera y puede autodeterminarse. Y entonces si yo tengo un deseo individual y ese deseo individual coincide que quiero relacionarme con un varón siendo yo varón, ¿por qué no? No, porque hay una ley natural que dice... Entonces la gente dice, no, alto, no existe la ley natural, no existe ningún orden, no hay ningún proyecto, el hombre es lo que quiere ser y lo que quiere hacerse. Y cada uno tiene su derecho en hacerse como quiera. Ahí la clave del problema. Pero así y todo, desde la racionalidad, podemos pensar, ¿acaso no necesitamos un sistema de referencia común? Una ley natural. Algo que esté en orden, en armonía y que no sea un caos. No necesitamos de algo que sea una verdad objetiva y universal, sino es imposible una ética para todos. Y cada uno puede inventarse su propia ética y su propia moral. No hay un punto de referencia común para el ser humano. Y ahí la clave. Al punto que, fíjense, este instrumento de trabajo nos habla. Hasta se llega a hablar de un hecho natural, el machismo, tan en boga pues, en estas tierras, la poligamia, en Asia, en África, el matrimonio entre adolescentes o preadolescentes, se considera natural. El divorcio, el incesto. Hasta ahora se decía, es un derecho el poder matar al niño antes de nacer de la mujer, porque nadie puede decidir sobre su propio cuerpo. Ahora se dice, si un hombre mayor, un adulto, quiere tener relaciones con una niña de 8 o 9 años y ella lo consiente, ¿qué lo prohíbe? Y quieren hacerlo ley. Es decir, ya los deseos individuales, se llega hasta las máximas aberraciones. Yo me fijaba en este punto, bien interesante, sobre todo para estas tierras de Almolonga. El matrimonio entre adolescentes, incluso entre preadolescentes. Se piensa que es natural. Por eso, si nosotros vamos al dato bíblico, ¿ustedes creen que eso es natural? ¿Que eso es según Dios? ¿Según el proyecto de Dios? Todo queda en interrogantes. El día de hoy puede parecer un poco complicado el tema que estoy dando, pero es desde la racionalidad que vamos a hablar. Entonces hay que usar la razón, hay que estrujar un poquito el cerebro, ¿verdad?
y entender estas cosas que quizás son un poco abstractas para llegar a lo concreto. Bien. Entonces simplemente yo llamo la atención a este sentido común, que es el menos común entre todos, dicen, ¿verdad? Entonces este sentido común es, no hará falta, no es necesario un sistema de referencia común, universal, para todos los hombres, que en un lugar esté permitido matar animales porque sí, por ejemplo, y en otro sea prohibido por ley. No puede haber una justicia, digámoslo así, universal. No puede haber un sistema de referencia como se pretendió con los derechos humanos, el derecho a la vida, y después cada uno lo interpreta a su manera. Sí, hay un sistema de referencia común universal, pero derecho a la vida, pero también derecho a matar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Entonces es un problema real. Si ponemos en crisis la ley natural, el orden natural de las cosas, llegamos a un relativismo y llegamos a un absurdo, ¿verdad? Entonces yo tengo ganas de, y ese deseo y esas ganas se convierten en derecho. ¿Será así? ¿Ustedes creen que así vamos a crear una humanidad, una comunidad? ¿O vamos a crear una selva, ¿verdad? Que cada uno convierte su deseo en derecho, sin importarle los demás. Todos estos son cuestionamientos para que digamos, ¿será necesario acudir a este orden o ley natural? ¿O que cada uno pues haga su vida creyendo que el hombre es fruto de condicionamientos y realidades culturales, históricas y sociales, y el hombre en sí mismo no tiene una identidad común? Por eso, este instrumento de trabajo nos llama la atención para decir, mejor vamos al dato bíblico, mejor vamos no a hablar de ley natural tan conflictivo, pues este concepto que no muchos entienden, aunque sí de hecho bastantes sí que comprenden, ¿verdad? Porque la mayoría entiende. Yo soy varón y soy varón, y aquella es mujer y es mujer. Y yo me siento atraído por ella y ella se siente atraído por mí, porque somos de diferencialidad sexual, ¿verdad? La gran mayoría lo entiende así, pero otros no. Y podemos llegar a un sistema de referencia común que diga, es así, y entonces someternos o obedecer a ese sistema, ¿o no puede ser? Interesante, ¿verdad? Hoy en día se aboga por una libertad individual sin compromisos. La persona pretende construirse por sus deseos individuales. Muchas veces lo tenemos en los niños, ¿verdad? Cuando los papás están educando a los niños tienen deseos. Muchas veces los papás dicen sí, y otras veces dicen no. Y cuando dicen no, ¿sí?, el niño se pone a llorar, a gritar, a patalear. Pues es decir, bueno, pues entonces los deseos individuales del niño son órdenes para los papás, o los papás pueden decir, no, hay una norma general, no te conviene y no. Pero es que yo quiero pastel y helado para almorzar, no quiero arroz, ni frijolitos, ni tortillas, ni nada. Puro pastel y puro helado. Hay algo de sentido común que diga, no, pero hay un sistema de referencia que te dice que tienes que comer arroz, tienes que comer frijol, tienes carne, pescado, etcétera, y que no solo es el pastel y el helado y te van a hacer daño. Pues en la sociedad actual tenemos eso, decir, no, los deseos individuales son derechos. Y entonces papá y mamá no pueden decir al niño no a tu deseo individual, sí a algo que es normativo, ¿verdad? ¿Entendemos así? Y entonces hay mucha gente, pues ya adulta, ya mayor, que tiene deseos, sigue teniendo deseos individuales,
pero no hay ningún sistema de referencia, o no quieren tener ese sistema de referencia que le diga qué es lo que debe de hacer y qué no, qué es lo bueno y qué es lo malo, y que cada uno puede autodeterminarse a sí mismo, y que cada uno puede decir, mira, lo bueno es esto y lo malo es lo otro, y listo, ¿verdad? Un desorden natural, podríamos decir, ¿eh? O un desorden que es antinatural, ¿bien? Por eso, entendido esto, vamos a dar importancia, ya que hablamos a matrimonios y a familias cristianas, especialmente, hay que dar más acentuación al papel de la palabra de Dios. ¿Cómo se concibe el hombre, imagen y semejanza de Dios? La vida conyugal, un varón que abandona a sus padres, una mujer que abandona a sus padres, y entre varón y mujer se unen para formar un matrimonio y una familia completamente nueva, abierta a la vida, a la fecundidad, para multiplicarse. Esto es un dato bíblico, ¿bien? Entonces, ¿quiénes son los papás desde este sistema de referencia de la palabra de Dios para obligar a un niño pequeño o a una niña pequeña a casarse, por ejemplo? A alguien que no tiene uso de razón. Es decir, nosotros nos sometemos y creemos de verdad que el dato bíblico, que la palabra de Dios es normativa y sistema de referencia para nuestra vida. Eso es lo que hace un matrimonio y una familia cristiana, toma la palabra de Dios como sistema de referencia objetiva. Bien, ahí la clave. Por lo tanto, más que hablar de la ley natural, concepto filosófico abstracto conflictivo, vamos a acostumbrarnos, dice el instrumento de trabajo, a hablar del orden de la creación. Es decir, podemos leer Romanos, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Desde las realidades visibles, desde las criaturas, podemos reconocer al Creador. Y también, para que lo lean en sus casas, el capítulo 2, versículos del 14 al 15 de la misma carta a los romanos. Bien, pues he querido dar a entender pues lo que el instrumento de trabajo para el futuro sínodo sobre el matrimonio y la familia plantea, y para desde ahí poder ver desde la racionalidad el sentido y el significado del matrimonio y de la familia. La realidad humana y original del matrimonio y la familia como experiencia primera y originaria de la dimensión social de la persona es una verdad accesible por la razón humana. El matrimonio y la familia como primera experiencia de la dimensión social, lo podemos entender con la sola razón. Es razonable, es racional, a pesar de la dureza del corazón, del pecado, de prejuicios ideológicos de todos los tiempos y épocas. La razón siempre buscará de forma innata una base de finalidad, un sistema de referencia que decíamos antes, una base de valores, de opciones de comportamiento que sea aceptable a cualquier ser humano como ser racional. Es razonable que exista un sistema de referencia. Sería un caos que no existiera este sistema de referencia común y universal para todos. Por eso se habla hoy en día tanto de derechos humanos universales, por ejemplo, de una justicia global. Es razonable, porque si no lo otro es un caos, es una confusión, y destruye la sociedad, destruye la dimensión social del hombre. Por eso necesitamos una base, y esa base tiene que poderse defender con argumentos.
Necesitamos una ética global, porque lo que hoy falta, y la mayoría se quejan, aunque sean ateos, es de una ética, de unas normas morales fundamentales para todos y cada uno de los hombres, como personas humanas que somos, para evitar el totalitarismo, por una parte, gente que diga esta es la ley porque yo la invento y todos se tienen que someter a esta ley, y también evitar el relativismo. Es decir, no hay ley, y como no hay ley, cada uno puede convertir sus deseos individuales en derechos, y cada uno pues tiene que respetar o tolerar la verdad del otro, aunque sea aberrante, si así lo piensa, si así lo desea, ¿verdad? Por lo tanto, contra el totalitarismo y contra el relativismo se necesita este sistema de referencia universal. La razón humana siempre va a apelar a la conciencia, a una ley, pero no una ley escrita ni impuesta, sino innata a cada ser humano. Es lo que llamamos natural. Eso es la ley natural. Es lo que se ha venido a llamar también derechos de las gentes. Unos derechos anteriores y por encima de todo derecho civil. Antes de una ley positiva que puede imponer una municipalidad, pues un gobierno, hay otra ley. Otra ley que existe. De hecho, también podemos reconocer cuando se habla la objeción de conciencia. Sí, la ley de la municipalidad o la ley del gobierno me dice que tengo que hacer eso, pero mi conciencia objeta. Entonces, en conciencia yo no puedo, ¿sí?, cumplir esa ley, porque va en contra de una ley que es anterior a todas esas, a la ley del orden natural. Ciertamente nosotros lo llamamos conciencia, o la voz de Dios, porque la conciencia es el sagrario donde está Dios y es la llamada de Dios. Nos llama constantemente al orden establecido por Dios desde la creación del mundo, que conduce todo a su fin. ¿Cómo? Por la providencia divina. La providencia va conduciendo todo a su fin. Es decir, nosotros no vivimos en un caos y nuestro destino no es la muerte. Hay un proyecto, y ese plan o proyecto pensado desde la creación del mundo tiene un destino. Y todo tiene que ser ordenado según este proyecto primero de Dios, según el proyecto de la creación. Y eso lo tenemos inscrito en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos esa fuerza, ese motor, ese ánimo de amar? Ese impulso a amar. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Nuestra vida procede del amor de Dios. Y todos podemos ver que una persona que busca comunidad, que está a favor de la vida, que está a favor del amor, es querida y hace mucha falta, ¿verdad? Una persona justa, una persona de bien, es querida. Es decir, porque todos tenemos pues este impulso dado desde la creación. Precisamente hoy más que nunca, como decía antes, vuelve a invocarse la objeción de conciencia como un derecho por encima de toda ley que quiere imponerse despóticamente, totalitaristamente, al igual que cada vez más se va entendiendo que ningún deseo individual puede convertirse en derecho o ley, si éste implica la negación del orden de la creación, del orden natural. Será siempre un hecho irregular y puede llegarse a convertir en atentado contra la misma naturaleza humana. Si no, fíjense en las consecuencias. Se invoca
el aborto como un derecho, los anticonceptivos como un derecho, la pederastia como un derecho, ¿eh? Todos estos grupos, ¿verdad?, que están a favor del matrimonio gay y demás, pues se está viendo que ahora están pidiendo el derecho a la pederastia, ¿verdad? El derecho a poder abusar de niños. Tremendo. El divorcio, la poligamia, el matrimonio entre adolescentes, matrimonio entre homosexuales, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de las irregularidades en la historia de la humanidad, hay una fuerza interior que impulsa a una armonía y a un orden. Una fuerza interior que nos impulsa al bien y no al mal, a lo justo y no a lo injusto. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar entonces desde el orden de la creación o ley natural, sin entrar en conflictos, respecto al matrimonio y a la familia? Que sea accesible a la razón. Siempre quedará como sentido común o sentido de humanidad, esto es, de conciencia, de razón. Vamos a ver qué es lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia respecto al matrimonio y a la familia. Vamos a empezar por la familia. Primero, la importancia y centralidad de la familia en orden a la persona individual y a la sociedad, porque permanece razonablemente como célula primera y vital de la sociedad. Todo cuerpo está conformado por células vivas, ¿bien? Pero si una célula está mal, pues todo el cuerpo sufre, ¿bien? Y entonces, ¿cuál es la célula de una sociedad, de una organización social? ¿Qué es lo primero? Es la familia. Y esto es razonablemente argumentado. La persona nace y crece en familia, en la comunión con los demás, recibiendo gratuita e incondicionalmente amor, lugar primigenio en el que se aprende a ser amado y amar. Es en la familia, donde estos derechos naturales de sentirse amado y poder desarrollar el amor, es decir, amar, pues son ejercidos. Esto es lo primero. La importancia y centralidad de la familia en orden a la persona individual y a la sociedad, como primera célula vital de la misma sociedad. Necesitamos comunión, necesitamos sentirnos amados y amar, y eso se ve realizado en la estructura familiar. Segundo, la familia es el lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad. Es decir, ¿dónde yo aprendo a ser humano? ¿Dónde se humaniza la persona? Pues en la familia. Y entonces, ¿dónde uno es buen ciudadano? ¿Dónde aprende a ser buen ciudadano? Miembro de la sociedad. En la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la cuna de la vida y del amor. La familia es la comunidad de personas que comparten la sabiduría práctica y las virtudes propias de la vida de la sociedad. ¿Dónde aprendemos a ser buenos ciudadanos? ¿Sí? En la familia. Fijémonos, por ejemplo, si en tu casa y en tu familia enseñas la limpieza, el orden, la higiene, entonces, cuando sales a la calle, no tirarás cosas. En lugar de tirarlas a la basura, las tiras por la calle, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se aprende. Fundamental. Segundo. Tercero, la sociedad humana parte del desarrollo de las primeras células, sin las cuales no podría ser verdaderamente humana. Solo desde la comunión familiar van surgiendo relaciones interpersonales. Aprendemos a ser personas y a relacionarnos como personas, a dominar
la agresividad, ¿verdad?, a dominar los deseos individuales y someterlos al bien común, el ser justos, no buscando solo mi propio deseo o mis derechos, sino también mis obligaciones y teniéndolas en cuenta. Una sociedad sin familias es una selva, se cae en el individualismo o en el colectivismo, despersonalización y deshumanización, donde, como se constata, la persona individual es tratada no como un fin, sino como un medio, como una cosa, como un instrumento, una cosa entre otras cosas, al servicio, en definitiva, de los más fuertes o poderosos. Cuarto, estamos dando argumentos racionales de por qué la familia. Cuarto, la familia encuentra su legitimación en la propia naturaleza humana. No es ni puede ser su fundamento consensos democráticos. Es decir, lo que la mayoría diga. Ni siquiera las leyes de Estado. La familia no se basa y no es fruto de consenso democrático ni de leyes del Estado. No. Toda la ley civil y la misma sociedad tienen su fundamento y finalidad en cuidar, promocionar e impulsar las primeras células de vida, la familia. Antes del Estado y de sus leyes, antes de lo civil y de sus leyes, está la familia, porque es la primera célula de la sociedad. Y el Estado y las cuestiones civiles están en orden de custodiar, promocionar e impulsar esta primera célula de la sociedad, la familia. No es la familia la que sirve al Estado y a lo civil, no. Es lo civil y el Estado que tiene que servir a las familias. Cuando un Estado y las leyes civiles apoyan a las familias, el Estado se fortalece, la sociedad se fortalece. El Estado con sus leyes tendrá siempre una función subsidiaria respecto a la familia. Esto es, darle todo lo posible para que ésta pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. Entonces, ¿tiene dinero el Estado? ¿Tiene bienes el Estado? Tienen que llegar a la familia. Y tienen que estar al servicio de las familias. Esto es importantísimo. Así es la Iglesia como institución. Está al servicio de las familias. No al revés. Bien. Esto es para ir razonando y sabiendo que es razonable la familia. Y es importante, y es una célula viva que hace que nuestra misma estructura como humanidad tenga sentido. Por lo tanto, es razonable, es racional. Ahora vamos a hablar respecto a la racionalidad del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio y por qué no otra cosa? ¿Verdad? 4 puntos también al respecto. Primero, la familia es una institución fundada en el matrimonio, es decir, la familia en sí tiene otra base primera, que es el matrimonio. El matrimonio entre un varón y una mujer, basados en el orden natural, en el orden de la creación, ¿verdad? Porque la ley natural ya está en entredicho. Es decir, matrimonio entre un varón y una mujer en una unión basada en el consentimiento recíproco, irrevocable y público. Consentimiento recíproco, es decir, que nadie puede obligar a un varón o a una mujer a casarse. Es un impedimento para el matrimonio. Vienes libre y voluntariamente. No, es que mi papá me ha dicho que me case. Entonces no vale. Es nulo ese matrimonio, ¿verdad? Naturalmente hablando también. Irrevocable y público.
No es una cuestión de deseo individual. Ah, es que yo le quiero y él me quiere. No, la sociedad tiene que saber. Y tiene que ser una cuestión pública, ¿verdad? El matrimonio entre varón y mujer es expresión de la primera comunión de personas. Y es ahí donde se funda la familia. Y esta, una sociedad humana. La primera y básica sociedad humana. La familia, y una familia fundada en el matrimonio. Garantía de unidad y de compromiso. Especialmente de educación de los hijos, para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Y pues formen la sociedad querida por Dios desde la creación del mundo. Primero, familia, institución fundada entre matrimonio, varón y mujer, en una unión basada en el consentimiento recíproco, irrevocable y público. Segundo, el matrimonio entre varón y mujer tiene su propio significado y valores, no dependientes de los hombres, sino del orden natural, del orden creado. La totalidad de donación en unidad de carne y espíritu, el amor, el espacio de comunión interpersonal, la sexualidad, la procreación, la tarea educativa, entre otras cosas. Por lo tanto, el matrimonio entre varón y mujer tiene su propio significado y valores. No depende de la sociedad, no depende de condicionamientos ni necesidades sociales. Tercer argumento racional. La pareja, varón y mujer, son iguales en dignidad humana y por su misma sexualidad diferenciada naturalmente se complementan. Varón y mujer se complementan perfectamente, es decir, están hechos el uno para el otro. Y en su amor dado y recibido, pues naturalmente procrean y crean un ambiente propio para que los hijos desarrollen sus potencialidades. Es decir, sepan educar, sacar lo mejor de los hijos. ¿Cómo? Por el testimonio de amor entre esposos, con el amor de madre y de padre, un ámbito donde se conciencian los niños de su dignidad, de su identidad y de su misión, preparando un destino único e irrepetible a favor de la responsabilidad social y la solidaridad humana. Por eso racionalmente podemos decir, el niño, el hijo, tiene derecho de un papá y de una mamá. De un papá y de una mamá que se quieran y se quieran mucho, ¿verdad? Tienen derecho a esto. Y cuarto argumento racional. El matrimonio tiene como significado el amor humano natural, que pide por sí mismo indisolubilidad, fidelidad, fecundidad corporal y espiritual. El matrimonio no es un contrato. Es que los papás de él y los papás de ella han hecho un contrato y lo firman y se tiene que cumplir sí o sí. No. No es un negocio. Yo te doy a mi hija y tú me das tus terrenos. No. Sino que el significado es de alianza, de vida y amor personal para toda la vida. Por el bien de los esposos, de los hijos y de la sociedad entera. Bien, pues esto es el aspecto racional en cuanto al matrimonio y a la familia. Yo sé que este tema puede ser un poquito complicado, ¿sí? Pero es muy necesario, pues comprender estos aspectos importantísimos en nuestra sociedad actual. Y acá pues podemos estar cayendo en eso, ¿verdad? De ver algo natural, un contrato, un pacto, un tipo de negocio, casar adolescentes entre sí,
cuidado con estas cosas, ¿verdad? La misión del fiel laico siempre va a ser transformar y ordenar las realidades temporales según el proyecto de Dios. Por lo tanto, si ya no está de moda o causa conflicto hablar de ley natural, vamos a hablar del proyecto de la creación. Porque hay un proyecto, hay una finalidad, hay un orden de la creación. Tenemos que buscarlo y tenemos que ponerlo en común todos. Y saber que el matrimonio y la familia hay que fundarlo sobre todo en la palabra de Dios. Por algo somos cristianos. Y desde ahí podemos iluminar al mundo y a la sociedad. ¿Desde dónde? Desde la alegría del Evangelio. La alegría de poder vivir esto como lo más razonable. Otros no lo piensan así, otros no lo quieren así. Demos testimonio de la alegría de vivir esta realidad, del matrimonio y de la familia. Demos testimonio de cómo aportamos a la sociedad. Hombres realmente buenos ciudadanos y realizados. Se trata de una comunidad de vida y de amor, no de un negocio, ni de un pacto, ni de un contrato. No somos animales, no somos cosas, somos personas, tenemos dignidad, no al machismo, no a la poligamia, no a esos contratos entre adolescentes hechos por los papás sin consentimiento ni reciprocidad entre los niños que les casan. No. Entonces, vamos a ver qué es lo racional, y el orden natural, que es el orden creado. Bien, pues terminamos acá con esto y ojalá pues vayamos entendiendo desde este aspecto complicado, difícil. Yo entiendo que acá pues no se está acostumbrado pues a estos razonamientos, pero es necesario entender. Muchas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo todos los miércoles a las 7 de la noche o un poquito antes de las 7 los jueves.